Muy buenas tardes, estimados profesoras y profesoras, estudiantes, administrativos, administrativas, familiares de Don William, amigos, invitados especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante actividad del día de hoy. En 1997, la Escuela de Biología propuso ante la Vicerrectoría de Docencia de esta universidad la creación de una cátedra conmemorativa en honor al insigne profesor universitario costarricense, doctor Rafael Lucas Rodríguez Caballero. Desde su creación, esta cátedra ha pretendido ser un foro que trasciende las fronteras de la Universidad de Costa Rica, en el cual científicos y humanistas nacionales e internacionales puedan presentar a la sociedad en general sus pensamientos y análisis de la realidad ambiental, científica y tecnológica. El inicio de las actividades de esta cátedra se remonta particularmente al 17 de abril de 1997, cuando fue formalmente inaugurada por el entonces rector, doctor Gabriel Macaya Trejos. En esa oportunidad, el doctor Macaya dictó la primera conferencia de esta cátedra y el título fue Investigación, Ciencia y Educación Superior. Desde entonces y con una periodicidad variable se han desarrollado 13 diferentes actividades entre charlas y mesas redondas en las que han participado científicos de renombre nacional e internacional y se han desarrollado los más diversos tópicos del quehacer biológico, ambiental, de historia natural y algunas biografías. A partir del año 2006 se consideró prudente organizar solo un evento por año al final de cada año durante el segundo semestre, esto por cuanto, de acuerdo a los objetivos, este tiene que ser de gran impacto y trascendencia y su organización requiere muchísima atención. Las actividades de la cátedra son organizadas por la Comisión de Acción Social de esta unidad académica y se procura que este espacio constituya una forma de proyección de dicha institución a la comunidad. También que permita hacer un enlace entre las diferentes universidades nacionales y, por qué no, extranjeras, así como entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad en general. Dado que el beneficio ha sido mucho, se considera que esta cátedra debe seguir siendo un espacio abierto para la libre discusión y reflexión de temas relevantes, en especial de problemas ambientales, científicos y tecnológicos, abordado de una forma integral de acuerdo a la perspectiva humanística que caracteriza a la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué una cátedra dedicada al doctor Rafael Lucas Rodríguez Caballero? Don Rafael Lucas fue fundador de esta escuela y por sus conocimientos multidisciplinarios, su espíritu humanista, su exquisita cultura y su mente privilegiada dio honra y renombre internacional a la cultura y a la ciencia costarricense. En esta oportunidad es un honor para nuestra escuela desarrollar el día de hoy la actividad número 14 de esta cátedra, en la cual vamos a repasar la vida y obra de quien fuera uno de los ictiólogos más importantes del país, don William Bussing. Un hombre con atributos y dotes personales singulares, íntegro, sincero, sencillo, cordial y de muy pocas palabras. No hay duda que le transmitió conocimientos con rigurosidad científica a muchas generaciones de estudiantes interesados en los peces. Para esto hemos invitado a 3 personas que por su naturaleza, por sus quehaceres o intereses de investigación tuvieron mucho contacto con don William: el doctor Jorge Cortés, el doctor don Manuel Murillo y la doctora Elena Molina, quienes harán una recopilación de su vida como docente y como investigador. Además, compartirán algunas anécdotas de la vida personal de don Bill desde su llegada a nuestro país y su interés en limnología e ictiología. Cada expositor y expositora contará con 20 minutos. Posteriormente vamos a tener un espacio para que ustedes compartan algunas de esas anécdotas con todos nosotros. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de la Escuela de Biología por compartir con nosotros esta importante actividad. Vamos a dar inicio con don Jorge, posteriormente don Manuel y culmina Elena. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a hacer un extracto del obituario que preparamos Arturo Angulo, el último estudiante de William, y yo,
que va a ser publicado en la revista Biología Tropical. William Albert Ussing Barhouse, conocido como Don William, fue profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica de 1966 a 1991, llegando a profesor catedrático en 1978. Posterior a su retiro, fue nombrado como profesor emérito y continuó fungiendo como curador de la colección de ictiología del Museo de Zoología de esta universidad. En 1998 fue declarado miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Como investigador, trabajó en las áreas de taxonomía, sistemática, ecología, sociografía y evolución de peces de agua dulce y marinos de Costa Rica y Centroamérica. Publicó 85 trabajos y describió 60 especies. Don William nació el 27 de septiembre de 1933 en la ciudad de Los Ángeles, California, e inició su educación universitaria en la década de 1950. Esta se vio interrumpida por un periodo de servicio militar en Corea, por viajes a México y por trabajos variados en puestos académicos y otros no académicos. Llevó cursos en la Universidad de Guadalajara en México, en la Universidad de Miami en Estados Unidos, y en 1960 obtiene un bachillerato en arte y en 1961 un título de profesorado en la Universidad del Sur de California. En 1962 recibe una beca de la Convención Cultural Interamericana para estudiar la ecología de los peces del río Puerto Viejo en Sarapiquí. Ese mismo año se desplaza a Costa Rica en compañía de Jay Savage, expertólogo y profesor de la Universidad del Sur de California. Entre 1962 y 1963, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, realiza sus investigaciones sobre la fauna íctica del río Puerto Viejo en la sección que cruzaba la finca de Leslie Holdridge, que es actualmente finca La Selva de la Organización de Estudios Tropicales. Producto de esa investigación es su primera publicación en 1963, en la cual describe la especie Phalictis tico de la familia Resilidae, especie endémica de esta zona. Entre 1963 y 1965, bajo la tutela del Dr. Savage, Don William realiza sus estudios de maestría en la Universidad del Sur de California y su trabajo en peces fue sobre peces batipelágicos del Pacífico Oriental Sur, esto es frente a las costas de Perú y Chile. En 1965 conoce a Mirna López Sánchez, quien fue su compañera y colaboradora toda la vida. En 1966 fue contratado por la Universidad de Costa Rica para impartir el curso de ictiología y posteriormente dictó los cursos de zoología general, biología marina y limnología. En 1968 fue cofundador del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica junto con Douglas Robinson, Mirna López, Carlos Valerio, Carlos Villalobos, Jorge Jiménez y Gary Stiles. También fue cofundador en 1979 del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, junto con Manuel Murillo, Mirna López, José Antonio Vargas y Carlos Villalobos. La primera publicación del centro fue por Don William y, de casualidad, es una especie del mismo género de la primera publicación que él hizo, el Phalictis. Él participó en muchas expediciones, la mayoría en compañía de doña Mirna, en todos ríos y lagos de Costa Rica y ambientes marinos, y no solo de Costa Rica, sino también de Centroamérica, y los especímenes recolectados constituyen un acervo importante de la colección de ictiología del Museo de Zoología, que está alojado en el sótano de esta escuela. La colección del Museo de Zoología es actualmente una de las más grandes y completas de la región mesoamericana, siendo este uno de sus principales legados. Los principales trabajos de Don William fueron sobre taxonomía de peces, al inicio sobre taxonomía de peces de agua dulce. Producto de ese esfuerzo y de las colectas mencionadas y un minucioso trabajo de museografía y redacción, publica en 1987 el libro Peces de aguas continentales de Costa Rica.
publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Este libro fue galardonado con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría ese mismo año, y cabe recalcar que es de los pocos libros científicos que han recibido ese reconocimiento. Él continúa haciendo expediciones posteriormente, principalmente en aguas del Pacífico de Centroamérica y en las islas del Coco y Galápagos. Y en esta expedición recolectó especímenes e información sobre la ictiofauna demersal y pelágica de la zona costera y aguas oceánicas del Pacífico tropical oriental. En 1993, en colaboración con doña Mirna, publican el libro Peces demersales y pelágicos costeros del Pacífico de Centroamérica Meridional, una guía ilustrada, una publicación especial de la revista Biología Tropical. Y en el 2005, un segundo libro, Peces de la isla del Coco y peces arrecifales de la costa pacífica de América Central Meridional, que fue un suplemento de la revista Biología Tropical. Estas obras son de consulta obligatoria para cualquier persona que quiera trabajar con ictiofauna de esta región. En 2010, nuevamente en colaboración con doña Mirna, publican el libro Peces costeros del Caribe Centroamericano Meridional, otra guía ilustrada, que es también un suplemento de la revista Biología Tropical y también una obra de consulta obligatoria. Y vale destacar que en 1985, en un libro muy importante sobre el gran intercambio americano, que es cuando se unen las placas de Norteamérica y Sudamérica y se da todo el intercambio de fauna y flora entre norte y sur, en ese libro don William publica un trabajo fundamental sobre biogeografía de peces de agua dulce de la región mesoamericana. Como se mencionó anteriormente, don William publicó 85 trabajos científicos y describió 60 especies de peces. Ningún otro científico trabajando en Costa Rica ha descrito más especies de vertebrados. Don William dedicó especies a su esposa Mirna, a su hija Ilse y a su hijo Eric, así como a varios colegas e instituciones. Como muestra de aprecio, varios colegas le dedicaron especies. Esperamos que esta nota sea un merecido reconocimiento póstumo para un notable científico que fuera nuestro querido y respetado amigo, colega y mentor, del que siempre estaremos agradecidos. Y yo le agradezco a doña Mirna y a Ana Rosa la ayuda con el texto, información y con unas fotografías que quiero enseñarles a continuación. Esta es la primera página de la libreta de campo de don William, donde muestra la muestra que tomó el 21 de julio de 1961, donde se une el río Serapiquí con el río Puerto Viejo. Y en el museo está página por página todos los registros, y lo que me llamó la atención es lo ordenado que era desde el puro inicio, con todos sus datos. Esta es la primera página del catálogo de peces del Museo de Zoología, y ahí está el registro UCR 1. Y esta corresponde a febrero de 1964. Desde entonces ya empezó a sistematizar todos sus colecciones y depositar todo en el Museo de Zoología. Esta es una fotografía interesante. El primero a la izquierda es Robert Lavenberg, que fue el gran compañero de él de aventuras. Con ellos estuvieron en la isla de Coco varias veces y bueno, colaboraban mucho, y según me contaba William, también vacacionaban, se iban a lagos en California a pescar. El otro es Clark Hobbs, que es otro biólogo muy famoso, don William de tercero, y el cuarto no supimos quién era. Y esta fue interesante. Esta fue en la reunión 53 de la Sociedad Americana de Ictiólogos y Herpetólogos, que se realizó aquí en Costa Rica. Y esta fue la primera reunión que se realizó fuera de Estados Unidos.
Esta foto es de 1973 en Boulder, Colorado, en el primer Congreso de Biología Sistemática y Evolución, y está de izquierda a derecha don William, Manuel Murillo y doña Mirna. Esta es una foto que me pasó doña Mirna, que me gusta mucho, y era en el patio de la casa fotografiando un pez muy grande. Entonces hizo los arreglos para poder fotografiar ese pez, que es un Regalecus, y eso fue en el jardín de la casa de él. Y ya por último, esta fue la última vez que estuve en el campo con don William. Tuve la oportunidad de estar con él varias veces en el campo y era impresionante la capacidad de trabajo y la dedicación que tenía. Entonces bajábamos a bucear y él iba con su rotenona y recogía, hacía sus cosas ahí, y después venía con la bolsa con sus guris, como decía, y ahí empezaba a separar los peces. Y esto fue en la Isla Murciélago, y una de las colectas que hizo fue de una raya torpedo, y por distraerse hablando metió la mano y se pegó un shock eléctrico y lo terminó riéndose con el asunto. Esto fue en 1996. Muchas gracias. Después de esta exposición tan completa que acaba de hacer Jorge, esta recopilación de información, yo voy a tener que cambiar el orden de las cosas que quería compartir con ustedes, y más bien voy a hacer énfasis en las facetas de William como persona, como individuo, como amigo, como respetado amigo, y establecer alguna relación entre la permanencia de William en la Universidad de Costa Rica, las motivaciones que tuvo para venir a nuestro país y desde luego el impacto que dejó y compartió con todos nosotros en la institución. En primer lugar, voy a empezar por William, estudiante de pregrado en la Universidad del Sur de California, en el área de ciencias, estimulado por su propia familia, sin que lo que ocurriría después de obtener su bachillerato en ciencias, sin lo que ocurriría después de obtener su bachillerato en ciencias. William viene de una familia de profesionales y muy dedicados, una clase profesional en California, de un padre holandés dedicado a la odontología, una madre alemana, hijo único de aquella familia, y con un estímulo permanente de parte de su padre para que continuara la línea profesional que él había escogido en los Estados Unidos. Desde luego que el hecho de que el joven, cuando estaba ya en su colegio en segunda enseñanza, empezara a recoger acuarios y a poner peces en el patio de la casa, era motivo de gran preocupación para el padre, y más cuando creció el número de acuarios alrededor de la familia. William llegó a la Universidad del Sur de California, hizo su bachillerato y luego decidió tomar la línea de las ciencias, no ir a estudiar odontología. Y en ese momento forma parte William de un grupo selecto de estudiantes que recibieron el consejo y la orientación de un individuo que para nosotros en la Universidad de Costa Rica tiene un gran peso, tuvo un gran peso, ha tenido un gran peso, un gran significado. Me refiero al doctor Jay Savage, que era profesor en el departamento de biología
pero además era investigador en la Fundación Alan Hancock de la Universidad del Sur de California. De ahí surgen dos líneas que William sigue conforme avanza en sus estudios. Uno, se integra a un grupo de estudiantes que participaban como asistentes en un proyecto de estudio de la fauna bentónica, fauna de profundidad del Pacífico Oriental Sur. De ahí surge su tesis. Y luego, la otra línea importante tiene que ver con el interés de Jay Savage en establecer un vínculo académico entre la Universidad de California y la Universidad de Costa Rica. Ese vínculo empieza tarde en los años 50, se fortalece a principios de los años 60 y es a través de ese esfuerzo y con una dedicación extraordinaria de parte del doctor Savage que se funda la Organización para los Estudios Tropicales. De ahí sale la OTS, y no digo nada más, ustedes conocen ya el trabajo que ha hecho la organización en Costa Rica, por Costa Rica, pero también en los Estados Unidos por promover el estudio de la biología tropical. En aquel momento, y ahora me refiero al principio de los años 60, William se ubica para realizar su trabajo experimental en un laboratorio que disponíamos gracias a el apoyo de la Facultad de Microbiología, unas nuevas instalaciones de la Facultad de Microbiología, y eso lo recuerda don Rodrigo Celedón muy bien, el laboratorio 110 y el laboratorio 111, donde la Escuela de Biología impartía cursos prácticos en zoología, y esa era una responsabilidad que estaba a mi cargo como asistente del doctor Antonio Valle, y junto a ese laboratorio estaba William haciendo su trabajo de clasificación de las muestras de peces de agua dulce del río Puerto Rico. Nos conocimos, generamos un acercamiento. Yo difícilmente podría decirlo amistad en aquel momento, porque parte de la personalidad de William era lo difícil que era acercarse a él, un poco reservado o muy reservado, pero puedo decir que desde entonces reconocí varias características que lo distinguieron a él siempre, y que estoy seguro quienes fueron sus estudiantes la reconocieron igualmente. Gran honestidad en su trabajo, un compromiso a ultranza, gran tenacidad, casi obstinado para hacer sus labores, tímido, gran dedicación, con un portafolio de intereses reducido, pero en el cual profundizaba con mucha facilidad, y dispuesto a compartir con sus estudiantes, sobre todo aquellos que realmente estaban interesados en aprender el trabajo que él estaba realizando. A través de esa relación con William, creamos una amistad que luego condujo a un acercamiento con don Rafael Lucas Rodríguez, entonces director del Departamento de Biología. En aquel momento estaba el Departamento de Biología tratando de ampliar el número de profesores, aprovechando la oportunidad que la Universidad de Costa Rica puso a su disposición para enviar a algunos jóvenes profesores a realizar estudios de posgrado en el exterior. Y la única condición que en aquel momento recibimos, que necesitábamos en esta lista de candidatos, era que teníamos que proponer algún nombre, un profesor que pudiera incorporarse a la planta académica del Departamento de Biología para asumir la responsabilidad que teníamos en aquel momento, fundamentalmente de impartir lecciones. Estamos hablando del año 62, una universidad de 10.000 estudiantes, todavía poniendo en práctica algunos de los
de las metas de la reforma del año 58 en la universidad: el fortalecimiento de los estudios generales, el fortalecimiento de la Facultad de Ciencias y Letras y sus 5 departamentos, uno de ellos la Escuela de Biología. Hacía mucha falta, hacía muchas cosas que desarrollar en la universidad. Fundamentalmente en aquel momento nuestra responsabilidad era impartir lecciones, y en el caso de los departamentos, por el principio de departamentalización, ofrecer los cursos para las distintas facultades. En el caso concreto en que yo estuve involucrado, no solamente impartía cursos para los estudiantes que matriculaban biología, sino para los estudiantes cuando digo biología, interesados en hacer un bachillerato, una licenciatura en biología, pero también un bachillerato en educación, un programa conjunto de enseñanza de la biología con la Facultad de Educación. Pero además teníamos una demanda creciente de estudiantes del área de Ciencias de la Salud, en el que al que tanto la Escuela de Biología como nosotros, el Departamento de Biología, como los otros departamentos de la Facultad de Ciencias y Letras aportaban cursos. Y inolvidable en aquel momento, en 1962, un curso de zoología general para estudiantes de premédica con 200 estudiantes. Y esa era una tarea realmente demandante. Y comprenderán ustedes que si un director le ponía una condición de buscar a un colega que lo pueda sustituir mientras se va a estudiar al exterior, y eso representaba un problema mayúsculo. William estuvo dispuesto, y yo no sé aquí si Mirna tuvo mucho que ver con eso. Espero que ella tuvo que ver, porque habíamos crecido juntos y sabíamos las aspiraciones y los objetivos que seguía la Universidad de Costa Rica en esa fase inicial de crecimiento. William decidió aceptar esa responsabilidad, y una responsabilidad que aceptó y desempeñó con calidad, a ultranza, con compromiso, pero además con una gran sensibilidad para quienes teníamos que ausentarnos. Y lo hizo hasta que regresamos, mantuvo ese compromiso, y luego, después del año 70, William empezó a desarrollar otras brechas, a intensificar cursos en ictiología, en limnología, y a participar en varias actividades docentes de la Escuela de Biología. Todavía la Universidad de Costa Rica no tenía la estructura que todos en conjunto concebimos en el año 73, cuando se realizó el tercer congreso universitario, y esta universidad dio un salto cuantitativo muy importante. Y de ese salto cuantitativo muy importante, el que voy a rescatar acá, que tiene que ver con el aporte de William Bussing, fue el establecimiento del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, en aquel momento en el que el componente de aguas dulces realmente lo aportaban Mirna y William Bussing, el conjunto de quienes ingresamos a trabajar en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, y luego vinieron todos los destacadísimos investigadores jóvenes que fueron en aquel momento estudiantes que bregaron con nosotros en esa primera etapa. Todos ellos aquí alrededor de esta mesa hay uno, y por allá puedo ver 2, 3, 4, 5, que pasaron por esa etapa importante, fundacional, de un centro de investigación en ciencias de la criminología, y luego eso nos llevó al fortalecimiento de las opciones en posgrado en biología y en otras disciplinas, más recientemente en gestión integrada de aguas costeras tropicales. Muy bien, rescato esas características de William. No voy a repetir lo que Jorge brillantemente ha expuesto, toda la labor de investigación de William, su producción científica, su compromiso, yo diría que hasta el último día, su compromiso para poner en orden toda la información que había recolectado. Quiero rescatar además una sensibilidad extraordinaria por parte de William para incorporar científicos en las ciencias marinas a las iniciativas que estábamos realizando en este país. Desde luego que Robert Lavenberg, amigo de siempre, compañero, que fuimos compañeros en la Universidad del Sur de
California en distintos niveles del proceso de formación, pero compañeros al fin. Robert Lavenberg, entonces un destacado científico en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, participó reiteradamente en actividades en Costa Rica. Y luego tuvimos la extraordinaria oportunidad, para mí valiosísima, de participar en la primera expedición científica a la isla del Coco y a Galápagos, a través de una gestión que en conjunto habían realizado Lavenberg y Busing con la Fundación Jans, para traer una embarcación con capacidad de desplazamiento suficiente para realizar esos trabajos. Y como resultado de esa expedición, estoy hablando del año 1973, hay una cantidad de información muy bien documentada, depositada en partes iguales en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, en la Fundación Hancock y en la Universidad de Costa Rica, que dará trabajo para muchos años de investigación e interpretación. Ese fue otro aporte importante. Y luego, como anécdota, desde luego, el mencionar que tuve el honor de compartir muchas horas de inmersión con William en distintas partes del litoral pacífico de Costa Rica, desde el norte hasta la isla del Coco, siempre con una sola excepción, muy cuidadoso, hasta que en una ocasión, después de haber intentado varias veces obtener algunas muestras a profundidad, y estoy hablando de 180 pies de profundidad en la isla del Coco, se le ocurrió a mi amigo William que teníamos que bajar a las 3 de la tarde a conseguir unas muestras. Bajamos a las 3 de la tarde, lo que no teníamos calculado era que íbamos a encontrar algunos peces que eran más grandes que nosotros y que no nos iban a dejar realizar el trabajo, con una sola botella de aire, 180 pies, y luego terminamos colgando de una cadena en el barco Searcher a 30 pies por 2 horas hasta que logramos compensar. Eso para demostrar que al fin y al cabo todos somos humanos, y a pesar del orden con que planeamos nuestro trabajo, siempre hay algún entusiasmo que nos hace cambiar esa disciplina. Por lo demás, recordar a William, como lo he descrito, como un hombre íntegro, como un amigo íntegro, y creo que es merecido, muy merecido, este homenaje que la Escuela de Biología hoy le hace a William. Muchas gracias. Claro, yo debía reiterar el agradecimiento a Mirna por habernos ayudado a mantener a William en el país. Muy buenas tardes, distinguidos compañeros de la mesa, los directores del Centro de Investigación, el director de la escuela, y un honor para mí que me permitan comentar un poquito sobre la historia de don Bill. Bienvenidos a ustedes también, todos los amigos, colegas, estudiantes, familiares. Venimos a hacer una celebración de la vida de don Bill, a conocerlo un poquito más, aunque él tal vez hubiera estado un poquillo rejego conociéndolo, que no era un hombre de fanfarrias. Entonces, quién sabe si se habrá enojado conmigo por la forma en que voy a presentar las cosas. Cuando comencé a conversar con la gente, y antes de eso quisiera adelantar los agradecimientos tanto a doña Mirna como a Ilse, a Gala también, por toda la colaboración, por permitir abriendo sus puertas con tanta generosidad de adquirir información más que atañe más a la vida familiar. A Ana Rosa, que tanto estuvo interesada y colaboró con la búsqueda de materiales.
conversando con diferentes personas, y también ahora verán otras personas que sin querer queriendo también aportaron bastante. Conversando con la gente sobre Don Bill, se me ocurrió que la verdad él quiso tanto la naturaleza y los ríos que pensé que tal vez la vida de él se podía expresar casi como viendo un río atravesando la montaña desde su nacimiento, desde el ojo de agua del manantial hasta el mar. Y pensando en eso también, y yo sé que hoy nos avisaron que ya no se vale usar ningún tipo de logo, pero yo me revelo por lo menos por hoy, porque ya tenía preparado el trabajo. A Don Bill también, él vivió con el logo del CIMAR antiguo, entonces quise como un pequeño homenaje a esa labor como fundador también, incluir ese logo que ya va a estar en desuso. Pues bien, como buen río, hay un acuífero y tiene un manantial. Ya don Manuel mencionó al doctor John Andrew Busing, que era un odontólogo, y su madre Ellen Burhouse. Ellos le inculcaron a don Bill desde pequeño cierto cariño por disfrutar de la naturaleza. Tanto es así que él, después de nacer, pocos años después de nacer, el 27 de septiembre del 33, tiene estas fotos en la playa con una, no es una enagua hawaiana porque es kelp, son algas kelp las que tiene en la cintura, pero quiere decir que disfrutaba ampliamente, y sus padres le brindaron también allá en California un peso importante de la naturaleza dentro de su propia vida. Continúa el joven Bill como un riachuelo donde, como ya mencionaron anteriormente, comienza a tener interés por ir a disfrutar de la naturaleza en las montañas de California. Tenían una cabina y él se iba, empezó a disfrutar muchísimo, acampar y pescar, intereses que mantuvo a lo largo de toda su vida. Y también pues él realizaba largas caminatas en el bosque, inclusive trabajó como guía, digamos guía turístico de pesca en cabalgata. Entonces llevaba a los turistas por diferentes lugares de los parques nacionales, y mientras trabajaba en eso también iba desarrollando ese interés de llenar el patio de peceras, como mencionó ahora don Manuel. En una frase muy típica, según me explica la familia, just get it over with, él se fue a enlistar al ejército, y entonces, porque en algún momento lo iban a llamar, entonces dijo, más fácil voy, y lo hizo a buen tiempo porque llegó a la posguerra, no le tocó ninguna escena, y aparentemente eso no fue, digamos, como una experiencia trágica en su vida. Y le tocaba trabajar con el equipo químico, que no sé si tal vez el gusto por la rotenona y la formalina comenzó de alguna manera probando con ese tipo de cosas. Pero estos son, yo les llamo los meandros, porque es las pequeñas desviaciones que tuvo antes de llegar a Costa Rica. Pasó por la Universidad de Miami, también la de Guadalajara, y por ahí también entonces fue sacando ciertas destrezas. Lo que sí parece muy claro es que, por más disciplinado que él por sí mismo fuera, lo que era disciplina militar no le hacía mucha gracia, que digamos. Así es que posiblemente nunca tuvo opción real de una carrera militar de todas maneras, y eso, sea como sea, fue ganancia para nosotros. Mientras todo esto está pasando, la Escuela de Biología está empezando también a salir. El Departamento de Biología surge a raíz de una propuesta que empezó en el 46, y como es aquí en la U todo, hasta el 55 cuajó, donde tenemos departamentos establecidos, y el destacado es mío, donde está Biología y Ciencias Afines, dícese de Botánica, Zoología, Geología y Mineralogía, dentro de esos. Ahí la escuela recibe un primer impulso en el 57, porque es cuando es fundada, y su primer director, casualmente, precisamente quien lleva el nombre de esta cátedra tan prestigiosa, el doctor Rafael Lucas Rodríguez Caballero.
El escudo data inclusive de las épocas de 1962, y aquí le agradezco a Jaime García, que hizo una recolección de información muy valiosa sobre la propia historia de la escuela. ¿Cómo llegó Don Bill? Esa es otra cosa. Una cosa es quién lo trajo, pero la parte interesante es cómo llegó. Ese fue un primer impulso en 1960. Bueno, hay una pequeña discusión si fue un añito antes o un añito después, pero digamos alrededor de los 60, Jay Savage lo mandó a recolectar herpetofauna, sapos y culebras, nada que ver con peces. Pero además el contrato no era solo para que fuera un biólogo, era de chofer. Tenía que traerse un carro parecido a ese, por lo menos es lo más cercano que encontré en internet, un carro parecido a ese, manejado desde California, junto con un profesor de secundaria que se iban turnando la manejada hasta llegar a Costa Rica. Por supuesto uno diría, bueno, en esta época eso sería un auto lindo, de esos clásicos. La sospecha que yo tengo, por lo que me ha contado doña Mirna, es que en realidad el carro tal vez parecía un poquito más a esto, al punto que cuando lo donaron, unos cuantos años después, don Rafael Lucas estaba un poco más bravo que contento por el costo de reparación y mantenimiento de ese armatoste que vino a dar con sus pobres huesos mecánicos a Costa Rica, y poco a poco, en un poco tiempo creo, realmente la donación que se hizo a la UCR fue a dar, me imagino, que algún relleno sanitario. Mientras tanto, entonces, Don Bill también estuvo dedicado a hacer esos primeros estudios sobre la ecología de peces en el río Puerto Viejo, hoy Finca La Selva de la OET, que ya Jorge y don Manuel ampliamente reseñaron. Como ya propiamente llegó a la U, es alrededor de 1962 que se hace una beca, él recibe una beca de la Convención Cultural Interamericana para el 62-63, y de hecho en el artículo publicado por Jaime aparece año con año cómo se fueron desde el 57, cómo fueron integrándose diferentes profesores, y es un artículo riquísimo de ver los aportes y la gente que ha entrado, incluyendo al propio don Manuel Murillo, junto con la que fue profesora de varios de nosotros, Magicia Nazar, también estuvo integrada a partir de ese año. Entonces vea cómo se iba enriqueciendo la escuela de biología. Hubo un tercer impulso para Don Bill en el 66, porque a través de la Fundación Ford se le dio una beca también para lograr mantener un puesto como profesor de la escuela de biología y que continuara trabajando con nosotros. Hasta ahí pues uno dice, bueno, perfecto, qué bueno que llegó. Entonces él también tuvo un papel importante en la fundación del Colegio de Biólogos, perteneció a la primera junta directiva, posiblemente no fue a ninguna de las reuniones, si lo conocemos bien, pero por lo menos está ahí con el reconocimiento. Si ustedes se fijan en esta foto, en el primer término tenemos a don Luis Fournier y atrás está don Rafael Lucas, el doctor Rafael Lucas Rodríguez. Entonces vean que ha sido una vida siempre llena de gente que nos ha marcado a muchos de nosotros. Ahora bien, como dijo don Manuel, he dicho que usted llegó a la misma conclusión que yo. Yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues resulta que una de sus alumnas en esos primeros cursos que él dio en el 62 fue precisamente doña Mirna, quien a su vez me hizo muy enfática la aclaración, ya le gustaban los peces antes de conocer a don Bill. No era que una cosa llevó a la otra, era fue al revés. Y entonces eventualmente pues ellos llegaron a conformar una familia. Momentos familiares de don Bill eran muy apreciados por él, y tenía también su famoso happy hour que no se podían perder, y las compartía
con la mamá de doña Mirna, y ahí es donde él se podía relajar y su aspecto social se podía conocer aún más. Ya como docente y formando jóvenes científicos, él fue uno de los primeros que estuvo dando cursos básicos y optativos. Esta imagen es del programa, del currículo de la carrera de biología para 1966, y yo sé que está muy chiquitito, entonces por eso, a los que no ven, vamos a ampliarlo, de manera que ahí está entre los cursos que ellos llaman principales, que ahora nosotros llamamos obligatorios o básicos, está zoología general, que era, como bien dijo Manuel, una de las cátedras que él tomó, y también dentro de los optativos él estuvo involucrado directamente en biología marina y en el curso de ictiología, entre la oferta que se tenía en esas épocas. Desde el punto de vista, digamos, de lo que él ofrecía en zoología general, estábamos hablando de dos tipos de zoologías originalmente, uno para el bachillerato y profesorado en biología, donde estaba más dedicado a una carrera, pero el otro ya incluía medicina, microbiología, odontología. Entonces yo imagino que muchos de los dentistas de ustedes, muchos de los doctores de ustedes, en algún momento de sus vidas llevaron uno de esos cursos básicos con Don Bill. Posteriormente esos dos se fusionaron en uno por aquello del pragmatismo, me imagino. También mantuvo los cursos optativos a lo largo de muchas décadas, el de ictiología, que fue su cátedra con la que él inició, y también tuvo a cargo biología marina, que era parte de lo que él estaba precisamente haciendo en una de sus tesis de posgrado. Pensando, bueno, cómo llega a este punto, es porque en parte ahí es donde él comienza a llevar esa vida en paralelo entre lo que es su trabajo, que en realidad es uno de sus amores, la ciencia, y lo que es su familia, y también lo que es los gustos e intereses personales. Entonces, pensaría uno que ese gusto por ir a pescar y el acuarismo lo llevó a interesarse profundamente por la ictiología y la biología marina, y también las constantes visitas a esos ríos de nuestro país, pues fue el punto de partida para que él se fuera especializando en la parte limnológica. De hecho, limnología él lo estuvo impartiendo a través de la OET, una organización con la que estuvo relacionado a lo largo de su vida profesional, y a partir de ahí luego pasó a darlo a la escuela. Esta es una foto de un curso de biología general aproximadamente, de biología marina, posiblemente alrededor de 1962, y algunos de los primeros estudiantes incluían a doña María Eugenia Barahona, doña María Eugenia Herrera, Eduardo López Chuy, doña Mirna y Ruth Moya, de las primeras generaciones que él fue formando. También a lo largo del tiempo él se mantuvo haciendo docencia. Este es el grupo en que yo llevé el curso, y no estoy en la foto porque yo era la fotógrafa, ese es el problema. En esta gira en particular en Ocotal, recuerdo que él, pues como era la usanza, buscaba una poza, echaba la rotenona, nos decía que esperáramos un tiempo, y cuando ya nosotros estábamos listos, nada más a la espera de que los peces comenzaran a salir, y me tiré yo alegremente en mascarilla con otros compañeros, y veo que viene una anguila morena retorciéndose, la pobrecita, y entonces por supuesto pues lo más lógico es agarrarla sin saber lo resbalosa que es. Esa es la primera cosa. Una semana después de que hicimos esa gira, en mi curso de buceo me explicaron todo lo que yo tenía que hacer cuando me mordiera una morena, pero fue una semana después del curso, después de la gira. Entonces don Bill solo le faltó decirnos que hiciéramos con tititicos, porque cómo se nos ocurría tratar de agarrar una morena que es como un perro de traba bajo el mar, y eso resultaba bastante peligroso. Ana Rosa me ayudó a ir pensando en algunos nombres. No es
extensivo esto porque apenas fue lo que se podía representar ahí, faltan infinidad de gente, pero ustedes pueden reconocer algunos de los que han estado en sus cursos y también gente que ha destacado ya por sus propios logros, han sido alumnos de él. Y sea como sea, uno siempre recoge algunas, a veces son mañas, a veces son destrezas que puede pescar uno de sus respectivos profesores. También en himnología y zoología, y en esta foto es aproximadamente mediados de los 70 por la edad de uno de los principales recolectores, que es Eric, su hijo. Está Hernán Camacho, doña Mirna y Walter González. Varios estudiantes, aquí me costó más como recolectar quienes habían llevado cursos directamente con Don Bill, pero Pía Pahavi tomó la cátedra cuando Don Bill se retiró y posteriormente, actualmente es Gerardo Maña quien está a cargo de ese legado que dejó Don Bill. Hablando de las colaboraciones que él ha tenido a manera de confluentes a lo largo de una cuenca, doña Mirna ha sido una de las principales, y vean que ellos tuvieron una producción amplia en conjunto. Aquí solo estoy citando cuando ellos dos eran los únicos coautores. Hay otros artículos donde había más colaboradores, pero también pues tuvo ya mencionado dedicatoria de uno de los peces más lindos de caráceos que tenemos en nuestros ríos, y se llama Pterobicon mirni. Tiene una característica el macho muy particular de que la punta de la aleta tiene una coloración, y la forma en que mueve la aleta durante el cortejo es de lo más elegante que hay. Entonces a él le fascinaban los caráceos, obviamente, y yo recuerdo que en algún momento tuvimos aquí el famoso cuarto de peceras, donde él se daba la tarea de mantener algunos de estos organismos. Otro de los grandes colaboradores ya mencionados es Bob Lavenberg, del Museo del Condado de Los Ángeles, que también hizo colaboraciones muy importantes y que son referentes ahorita de la ictiofauna de diferentes partes del país. Ya la foto Jorge la explicó, que fue durante una de las visitas que hicieron a Costa Rica. Ellos asistían a la asociación, a la Sociedad Americana de Ictiólogos y Herpetólogos, o como ellos se conocen, Icks and Herps, que es como se llaman a sí mismos. Y Bob no solo fue colega para trabajar, fueron amigos de verdad, de toda la vida, cada uno con personalidades que uno pensaría que son muy diferentes, pero a fin de cuentas se llevaron la mar de bien, al punto de que él también le dedicó un gobio de la isla del Coco a Bob para honrar la amistad y la colaboración científica. Por otro lado, pensando, cada vez que me hablaban, yo iba pensando como en palabras que pudieran describirlo. Había una lista grande, algunas de palabras o conceptos que sobresalen, entre otras. Una de las cosas es que él era muy pragmático, por dicha, porque no se complicaba más allá de lo estrictamente necesario. Era súper constante, él de verdad cuando se sentaba a hacer algo lo mantenía, muy disciplinado también, su ética de trabajo no tenía comparación, muy responsable y muy esforzado en sus labores, y eso lo heredó a sus hijos también. El laconismo ya ha sido mencionado, era un hombre de muy pocas palabras, y doña Mirna me cuenta la vez que Robinson le tocó la puerta al cuartillo ahí del cuarto de preparador de peces, y dice, Bill, I talk to you. Y él estaba viéndolo así y dice, no thanks. Y yo me di vuelta y llegó el pobrecito de Robinson hablando solo, y él no encontraba ninguna cosa rara con esas cosas, por dicha Robinson tampoco. Entonces y también era un ávido lector, le encantaban las novelas de acción y de misterio. Entonces él heredó a una de sus mejores amigas, su nieta Gala, le heredó también el gusto por la lectura. Hay otra cosa que en realidad muy poco
muy pocos de los que los conocen lo han llegado a percibir, porque eran los momentos cuando él estaba más relajado, que uno podía detectar que era sentimental, cariñoso, tenía una generosidad también inigualable. Su historia familiar, él tiene 2 hijos con doña Mirna, Eric y Ilse, y René, bueno, ahora son 3. Y ha sido un padre cariñoso. Encontró en Eric un compañero de giras y él se apuntaba, y entonces de Eric está la herencia que le deja de su amor por estar en el mar nadando. A Ilse le ha dejado un cariño particular por la lectura, por la literatura, y prueba de eso es que ella es profesora en lenguas modernas aquí en la Universidad de Costa Rica. Y entonces también, para demostrarle su cariño, él le puso el nombre de Evermania Erisi, otro bello diminuto góvido que no es cualquiera. Eric fue el que lo recolectó. En uno de los paseos de familia se encontró un bichillo chapoteando en una poza de agua, se lo llevó al papá, le dice: papi, mira lo que me encontré. Y ya don Luis nada más que lo vio y dijo: ajá. Me imagino que es la especie número, quién sabe qué, 49 seguro de las que llegó a identificar. A Ilse también le dedicó un hermosísimo carácido de nuestros ríos del Pacífico Sur, que tiene una motita negra oscura en el puro lado. También tiene 5 nietos, Alex, Lisa y Lola, que son de Eric, Gala y Darío, que son de Ilse, y también él compartió y le gustaba mucho compartir ratos con sus nietos, con René, su yerno, y entonces era parte de ahí estaba como abuelito recibiendo a uno de los hijos, a Darío, en ese momento. Su hábitat, digamos, curiosamente, siempre andaba literalmente alrededor de la universidad. Primero la casa estaba puro frente de la Escuela de Medicina, ya más cerca que eso tenía que tener la casa en la oficina del museo. Pero también él recuerden que era muy disciplinado, hasta hacía mucho ejercicio, lo cual le ayudó muchísimo a superar condiciones de salud que a cualquier otra persona lo hubieran volcado, y él aguantó desde operaciones a corazón abierto en los años 85, creo que más o menos por esa época, y otras condiciones de salud que gracias a que él mantuvo esa pasión, mantuvo sus ejercicios y fue siempre una persona muy saludable. Y para no alejarse de la U, pues lo que hacía era que daba la vuelta a la milla universitaria para no salir de aquí. Y por supuesto, pues algunos tuvimos la oportunidad de conocer el bocho que tenía él. Doña Mira me cuenta que en alguna ocasión se fueron de gira por toda América Central le adaptaron una canasta al bocho, montaron los chinchorros y adaptaron la parte de atrás del carro, y con eso se fueron recolectando muchos de esos especímenes, si no todos, están ahí precisamente muy bien catalogados. Don Bill también, pues ya mencionaron el aporte que dio al Museo de Zoología como uno de sus fundadores, le dedicó horas de horas. En un principio, este es un aula del primer piso de la escuela, ahí estaba ubicado el museo, según me indican. En esta foto don Bill está con don Jorge Urpí, que en ese momento de la foto era el director de la escuela, y si así como ustedes lo ven de joven, así lo veíamos nosotros también, toda su vida, concentrado, sentadito, calladito, igualitico a mí. Entonces, pero hay una cosa que muy poca gente sabe, y es que el primer espécimen de poliqueto que fuera colectado y llevado al museo
fue precisamente como recolector don William Bussing el 11 de enero de 1967. Hasta el 2012 fue catalogado debidamente y redescrito. Eso se lo agradezco a Jeffrey Cibaja que me pasó eso. Muy poca gente sabe, y no lleva el número 1 por el simple hecho de que estuvo ahí guardadito hasta que fue debidamente confirmada su identificación hace apenas unos 3 años. Don Bill también vive a través de muchas páginas de internet que él posiblemente tal vez no tenía ni idea que existían. Algunas recogen parte de lo que él hizo en sus trabajos en los años 60, otras uno de los estudiantes más brillantes que he tenido, es Arturo Angulo, también se ha dado la tarea de mantener viva el interés y el conocimiento de los peces de agua dulce de Costa Rica. Y pues obviamente hasta él está apuntado en Google Scholar, donde viene un listado de las principales de sus publicaciones, junto con una estadística de las citas y las veces que ha sido consultado. A través de los años pues se le han dado numerosos reconocimientos. En este caso, a través del CONICYT informa de un homenaje que se les hizo a los fundadores, al cual doña Mirna fue a recoger el premio en los años más recientes. También hay aquí, esto ya era un poco más difícil de escanear hasta cierto punto, esto es de parte del Colegio de Biólogos, un reconocimiento que se le da, otro también de parte del CIMAR, precisamente por haber ganado el premio Aquileo Echeverría con su publicación. Y esto quería aprovechar porque esta es la libretita que se repartió, es el programa del Congreso de la Sociedad Americana de Biólogos y Herpetólogos, que una de las pocas veces que ha salido de Estados Unidos vino a Costa Rica. La sede, o sea, uno de los coanfitriones fue la Universidad de Costa Rica, en parte a insistencia de Robinson por el lado de herpetología, pero ya también el equipo Bussing López se abocó a la tarea de darle todo el apoyo que necesitaba. Parte de las cosas divertidas aquí es que indican muy claramente cuáles son las noches de bar, cuáles son los bares, y biólogos y herpetólogos, ¿recuerdan? Entonces esa es la información tan fundamental como los datos de los hoteles. Si se fijan en este diagramita del afiche, precisamente don Rafael Lucas Rodríguez fue el que diseñó esto. Casualmente me encontré ahora, entonces también siempre hubo una presencia, y por eso me parece muy apropiado que precisamente sea esta cátedra que se le rinde homenaje a don Bill. Ya Jorge mencionó que también era miembro honorario de la academia, y finalmente nos acercamos al momento en que él llega al mar. Entonces acá todos conmovidos por la pérdida repentina de don Bill. Me gustó que el Tico Times, por ejemplo, a la hora de dar la reseña de lo que pasó, también habla de sus aportes y del premio Aquileo Echeverría. La propia sociedad de X and Herbs le hizo un pequeño homenaje. El Consejo Universitario también hizo lo propio, y otras páginas. Este es uno de los peces que fueron dedicados a él. Y a la hora de desembocar ya al final del camino, vemos que en realidad él tiene una vida, un legado impresionante, y posiblemente este sea el cielo de él. Posiblemente ahora está feliz viendo, no tiene que ir a ninguna comisión, no tiene que ir a hacer nada, está disfrutando. Y en palabras de una de sus mejores amigas, yo creo que es un buen momento para decirle, como le dijo Gala, good job, Billy. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, Jorge y don Manuel, por compartir
estas anécdotas y esta geografía tan merecida de don William. Como lo habíamos dicho en la introducción, ustedes tienen la palabra. Si alguien quiere compartir algo que no se haya hecho aquí o quiere repetir, no importa, me lo indican y les pasamos el micrófono. Sería interesante oír a algún estudiante. Gerardo. Es compartir una anécdota. Yo llevé el curso de tecnología. Íbamos para el lago de Río Cuarto. En aquellos tiempos era un viaje de ida y vuelta por el camino de Sarapiquí, que no estaba pavimentado en ese entonces. Y entonces el chofer de la U quería pasar a tomar café. Y fue, yo creo, no sé, la única vez que yo lo vi a él muy enfático decir que no, que teníamos que seguir a hacer la gira. Tal vez por esa forma de ser tan tan recto, digamos. Gracias, Gerardo. Más que una anécdota, tengo una pregunta. Yo recuerdo, tal vez 1990, 91, no estoy seguro, estudiante ahí en museo. Bueno, la figura de él era como famosa entre los estudiantes, pero ahí estaba muy bien. Entonces como que uno se comportaba un poquito más cuando estaba él. Y yo no sé, yo siempre, fui testigo de que sí, que era muy callado, pocas palabras. Pero recuerdo que en esta época se me ocurrió, no sé por qué, preguntarle por un mapa. Me metió en el cuarto y sacó mapas y me explicó todas las hojas cartográficas, cómo usarlas, y me empezó a explicar prácticamente como 2 horas, ¿verdad? Y hablaba, no era que hablaba muchísimo, pero sí dedicaba tiempo a explicarlo en los mapas y las localidades. Claro, yo salí con la imagen de que no, que este señor habla un montón, ¿verdad? No le vuelvo a preguntar algo porque se enfermó con los mapas. Entonces realmente yo no sé si era una afición que él tenía con los mapas, porque eso fue como el punto clave, llevarle un mapa y preguntarle algo y se soltó a explicarle todo. Me comentaba que no sé si era el hijo que también trabajó en algunos proyectos haciendo mapas, algún familiar me contó que había trabajado en los mapas, en este que tiene relieve, que casualmente ayer me robé, solo por saber. Y su pasión, o sea, en ese momento noté su primera pasión, que era esa. Yo fui estudiante de la escuela de biología y ahora soy estudiante otra vez de IPC. Y precisamente una de las cosas por las cuales regresé es precisamente porque me quedo. Ahora ya no, porque ya estoy pensionado, pero voy a trabajar un poco lo que es el mar y más, recordando todo eso. Pero a lo que voy a lo siguiente. Yo llevé 2 cursos con y uno con doña Mel, ¿no es cierto? Y cuando uno iba a hacer una pregunta de alguna pregunta le parecía a uno que era incorrecta, que le habían calificado mal, mejor lo que tenía que hacer uno era coger la pregunta, meterse en esos libros, revisar un montón de abstracts, revisar, porque si uno llegaba ahí como medio, profesor, ¿qué me parece? No me parece. Y empezaba a sacarle uno con mi compañero una y otra referencia, y otra referencia, y otra referencia, y otra, que a la larga uno decía, mejor no le pregunto nada, porque bueno, no le estoy perdiendo. O sea, uno tiene que saber muy bien qué era lo que iba a preguntar y por dónde iba la queja de uno con respecto a cierto puntaje o a cierta pregunta en el examen. O sea, había que saber mucho para reclamarle un punto o 2. Si uno no sabía mucho, mejor no iba. Se abstenía de preguntar. Bueno, yo no tengo mucha relación con los peces, pero cuando fui estudiante uno necesitaba horas asistente. Y de casualidad me tocó trabajar en la pescadería, como decíamos nosotros. Estaba Eugenia Arguedas, Alexandra Sáenz, el Chino Rey. Estamos clasificando peces, contando huevos, por el estilo. Una tarde me acuerdo que estábamos oyendo música muy alta y entra don William y se queda pegado en la puerta, se queda ahí parado. Hazaña, mi amor, así que hacemos. Después de trabajar el radio, porque si nos salimos corriendo, bajamos el radio y dice, uy, ¿cómo está? Y se queda, dice, vengan muchachos, quiero decir algo. Así ya. Ya le van a decir a don Manuel y me van a echar a todos. La cosa es que dice, vean muchachos, yo estoy haciendo una clave, no sé si quieren ustedes ser mis conejillos de India.
Eso fue en el 88, 89 creo yo. Y nos dio la clave para pasar a los peces que tuviéramos tiempo libre para ver si funcionaba la clave que la había hecho. Me dicen, vea, si tienen algo que preguntarme, vayan a una oficina. Nos quedamos viendo así todos, no con el respeto de cómo vamos a ir a la oficina de William a molestarlo. Era la sensación que teníamos como estudiantes de que era un profesor muy callado, sobre el cual generalmente no transaban muchas palabras. Una tarde le pusimos una colección de peces que no sabíamos qué diantres era, como a las 5 de la tarde, porque nos dejó con el clavo, como decimos. Bajó de la oficina, se quedó 2 horas con nosotros, de 5 a 7 de la noche, clasificando peces. Esa es la imagen que me dejó William. Una persona que le dedica un tiempo súper escueto. Cuando yo empecé en taxonomía, don William era la persona que siempre le preguntaba todo, desde que era un tipo en adelante, no tenía la menor idea, y siempre me ayudó muchísimo. Yo fui estudiante de él en biología hace 1000 años, pero nunca había compartido con él la parte de investigación, o sea, nunca había hecho una gira de investigación con él. Y en 1996, de esa foto que Jorge puso ahí, fue una experiencia lindísima cuando fuimos a la Murciélago con él, y en un momento que habíamos estado buceando y estábamos en un tiempo entre buceos y fuimos a una playita y nos sentamos los tres, Jorge, don William y yo. De repente yo de la nada le dije, don William, ¿usted cómo conoció a doña Mirna? Jorge casi me mata, o sea, Jorge lo oía y me decía así, cállate, pero Jorge está todo acongojado y entonces don William sí dice, bueno, ella fue estudiante mía. Llegó un día y me dijo, yo quiero estudiar peces. Y de ahí en adelante, bueno, me contó algunas cosas que hace poco las corroboré porque oí a doña Mirna contando cómo lo conoció. Fue súper agradable. Esa gira tiene un montón de anécdotas, un montón de cosas que pasaron y eso me encantó porque fue un poco la parte de él como personal que nunca nadie conocía. Porque incluso Jorge me decía, qué bárbara, ¿cómo le preguntaste eso? Pero lo disfrutaste, ¿verdad? Le cuento después. Compártelo. Yo tengo uno como estudiante porque me acuerdo la conmoción que nos causó. Estábamos llevando biología, yo creo, y nos dice don Bill, los invito a una velada a mi casa de 7 a 10. Y bueno, los chicos nunca nos han puesto fecha de finalización para nada. Efectivamente, a las 10 don Bill se paró en la puerta, todos los disfrutamos un montón, las 3 horas los que llegamos a tiempo, pero a las 10, muchísimas gracias por venir, hasta luego, bueno, nos iba recogiendo los pasitos conforme íbamos para afuera, de una vez, pragmático hasta en el último momento. Gracias. Bueno, creo que lo menos que puedo hacer es agradecerles la presencia a todos ustedes. En especial aprovecho para darle las gracias a nombre de Bill, que sé que lo haría, a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Biología, al CIMAR y a todos los buenos amigos y estudiantes que lo apoyaron y le ayudaron a cumplir esta labor. Como dijeron, como uno de ustedes, fue una persona muy sencilla, especialmente honesta, un empleado de pocas palabras, pero que se cumplió todos sus roles. Así es que muchas gracias, porque después de esta partida en realidad inesperada, trágica, muy dolorosa, estos momentos le ayudan a uno a no olvidarlo, pero sí agradecer y ver que tuvo una vida plena con su familia, sus estudiantes y con la institución que en realidad le dio todo el apoyo
y gracias a los antecesores de las autoridades universitarias aquí presentes, porque siempre tuvimos el apoyo de la rectoría, de la vicerrectoría de investigación, de todos, y incluso de amigos presentes aquí. Rodrigo escribió un prefacio para el primer libro, recuerdo, y es muy halagüeño ver a viejos amigos, pero no amigos viejos. Muchas gracias. A ver, ¿algún estudiante? Estudiante de los últimos años de Don Bill. Moisés está. Moisés, por favor. No lo he visto. De los primeros, Moisés. Pues, mira cómo está. Muy agradecido con los colegas que han presentado algunas facetas de Don William, que muchos de los estudiantes que pasamos por sus manos también lo conocíamos, especialmente los primeros años. Algunos escuchamos algunas historias respecto a cómo Don William y Don Mirna se conocieron y nunca logramos identificar cuáles eran ciertas. Don William era una persona que tenía una capacidad de compartir su conocimiento más allá de lo que uno pudiera expresar en pocas palabras. Recuerdo innumerables situaciones que a veces llegábamos con alguna muestra de pez y tocábamos la puerta del museo y nos pasaban las claves y conforme pasaban los minutos llegaba con publicaciones o referencias de libros, material del mismo museo, y uno se preguntaba cuánto iba a durar haciendo todo el trabajo que le tocaba hacer para ponerle un nombre a un pez. Pero esto, digamos, esto ustedes lo han constatado de los comentarios de varios de los que han estado aquí. Cuando Don William falleció, fue un golpe muy grande para muchos de nosotros, y es una importante pérdida para la biología y para todos los que fuimos estudiantes. Gracias. Una última participación. José, yo creo que lo voy a comprometer a usted. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo estoy aquí gracias a Don Bill, doña Mirna y don Manuel, que me dieron la confianza a un estudiante más perdido en aquella época. Yo venía a la Facultad de Educación y empecé en biología para ver si sacaba el bachillerato en biología y me ascendían a MT4. Ahora lo estaba comentando con un colega aquí. Bueno, la cosa fue que ellos me dieron la confianza y aquí me quedé. Y empecé, la primera oportunidad que me dieron de trabajar así en grande, me dice don William, tengo que dar el curso de Zoología General en el Auditorio de Ciencias y Letras. Son 331 personas. Y dimos el curso. Me tocó a mí y a don William y parte de doña Mirna. Sacar el promedio de 331 personas era una hazaña. Se hacía, y don William tenía una maquinita que era famosa, una maquinita fácil que tenía como 60 teclas y uno apretaba las teclas y luego bajaba la palanca y en un papelito salía el promedio. Era una maravilla tecnológica. La siguiente maravilla tecnológica que don Bill tenía era un cajón gigantesco que para llevarlo al auditorio había que llevarlo como entre 4 y era un proyector de lignina
que era la tecnología del último grito de la moda, como en 1972, que proyectaba en la pared. Y me acuerdo Bill haciendo con los famosos lápices los dibujos de los peces para explicar sobre acetatos las clases. Y al año siguiente, eso fue como en el año 73, dice don William, nos tocó otra vez un grupo gigantesco de zoología general, y creo que estaba doña Mirna también, y dice, acabamos de conseguir una cosa que nos va a simplificar la vida para sacar los promedios. Y fue la primera calculadora de bolsillo que llegó a la escuela de biología. Y solo sacaba suma, resta, multiplicación y división. Pero con eso nos simplificó la vida para hacer, sin equivocarnos, y repitamos una tecla que no era, los promedios de esas cantidades de estudiantes. Siempre me acuerdo las giras, yo llevé ictiología con don William y llevé limnología también con don William y doña Mirna. Me acuerdo haciendo el famoso mapa de contorno de la laguna de Rayajanes, uno de los primeros que estaban ahí, y ahí me empezó a interesar las ciencias mojadas, porque yo era botánico, y eso muchos de ustedes lo saben, yo estudiaba gramíneas. Y entonces con don William como que empezó el gustillo por los peces, y con doña Mirna como por los lagos, y hasta me compré libros de limnología. Y eventualmente el cambio de personalidad fue con la gira de zoología de invertebrados en el año 1973 con don Manuel, que me cambió la perspectiva. Pero gracias a estos amigos, don William, doña Mirna y don Manuel, estoy aquí. Y don William, mi más sincero agradecimiento a él como usted, porque aprendí muchísimo, y sobre todo que le tenía pánico cada vez que llegaba a hablar con él, pero me enseñó cosas, y ahí tengo hasta los reportes todavía guardados de limnología, corregidos hasta el último detallito, porque era metódico. Entonces eso es lo que puedo decir de William: recuerdos maravillosos y un excelente maestro. Voy a comprometer a Álvaro también como director del CIMAR, compañero. Buenas tardes a todos, todas. En realidad, pues, después de todo lo que se ha dicho, queda poco por decir. Nunca pude estar muy cerca de don William, porque básicamente cuando estuve aquí en la escuela de biología y trabajando en el CIMAR, coincidíamos poco, pero cuando regresé de mis estudios en Alemania y ya don William pensionado y como profesor emérito, nos poníamos a conversar algunas palabritas en alemán, porque don William, su madre, era alemana, y siempre me llamó mucho la atención la constancia, la metodología, todas esas calidades y cualidades que muchos de ustedes han resaltado de don William, que yo creo que son base del éxito de las personas, del éxito no solo profesional, del éxito personal y del éxito familiar, y no necesariamente en ese orden, porque yo creo que don William fue una persona muy de familia, y eso es parte de las enseñanzas también que aprendemos muchos de nosotros aquí con muchos de los colegas de los cuales fuimos sus estudiantes, no solo el conocimiento técnico, sino también las lecciones de vida que necesariamente todos tenemos que aprender. Y en los últimos años, y Elena lo mencionó, en el 2011 quisimos hacerle un homenaje a don William como la persona que escribió la primera publicación del CIMAR. En ese momento el CIMAR llegaba a las 715 publicaciones, y creímos
justo un homenaje en vida sobre la producción científica de don William y lamentablemente él no nos pudo acompañar. Doña Mirna recibió el homenaje muy sentido. Su partida, yo estaba fuera del país, estaba en El Salvador cuando me di cuenta que don William había fallecido, y ha sido la cuarta persona allegada a mí que fallece estando yo fuera del país, y es una sensación muy particular, y uno en ese momento siente muchas cosas, pero sobre todo como un poco la impotencia de no poder acompañar en ese momento a doña Mirna o a otras personas allegadas. Así que muy justo este reconocimiento. La producción científica de don William habla por sí sola, ¿verdad? Ha sido mentor de muchos, de jóvenes y muy buenos científicos, y pues un justo reconocimiento a esa vida dedicada a la ciencia y a la enseñanza. Muchas gracias, Álvaro. Una vez más un agradecimiento a Manuel, a Jorge y a Elena por esta buena recopilación merecida de don Willy. Yo creo que no se nos quedó nada, ¿verdad? Mirna y Ilse. Y bueno, agradecer al señor vicerrectora su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una actividad extremadamente importante, y desde luego a la Comisión de Acción Social que han asumido la total organización de este evento. Tenemos un refrigerio, por favor no se nos vaya porque tenemos que justificar esos gastos. Muchísimas gracias.